Que la gloria y la honra sea ¿para quién? Para Dios, para este Dios que vive, este Dios que es maravilloso, este Dios que hace de cada uno de nosotros personas muy especiales. ¿No es así, hermanos? Un ejemplo, nuestra hermana María Luisa. Mire qué predicación tan linda que han dado últimamente sobre la merced de Dios, cómo Dios se ha placido bendecirla, exaltarla, pero es que es un trabajo no de un día, es de más de 40 años, queriéndole servir a Dios, dando a conocer el nombre de Dios. Y ustedes se imaginan hace 40 años cuando Dios le decía a nuestra hermana María Luisa que comenzara a predicar, que profetizara, que fuera a tal familia y les hablara de Dios, y cuando llegaba allí le decían: está loca, ella no tiene lo de Dios, usted está loca, se enloqueció. Y lloraba y seguía hablando de Dios. Y mire ahora, hermanos, qué alegría, por ejemplo, ese triunfo tan grande que Dios le dio en México, cuando allí en México, cuando le dieron este título académico muy grande, este honoris causa, y ver la alegría de ella, ver cómo se sentía de feliz, pero decía las promesas de Dios, que me daría esa honra, que me daría esos honores. Dijo: Dios me ha dado más de lo que yo pensé que llegaba a tener. Y para todos nosotros, los que lo queremos, los que la amamos a ella, era una felicidad verla a ella tan feliz. Y sobre todo nosotros, como sus hijos, era ver a nuestra madre graduándose. Entonces esa es una felicidad muy grande, ver ese triunfo y ese reconocimiento. Y allí todas estas personas, estos académicos, decían: ella tiene una luz, ¿qué será esa luz? Y solamente les decía: investiguen más acerca de ese nombre, María Luisa Piraquive. Y cuando investigaron más, dice que a través de la internet, dice: ahora entendemos por qué tiene tanta luz esa mujer. Ella es una líder religiosa. Y yo le decía: así es, pero no cualquier líder, alguien muy especial. Y le cuento que ellos eran felices, todas estas personas del grupo de YMCA, al lado de ella. Bendito el nombre del Señor. Eso nos da mucha alegría, ¿no es así, hermanos? Queremos saludar también a todos los que nos están viendo a través de internet. Un abrazo desde aquí, desde la iglesia de Orquídeas. A todos los queremos mucho y que estamos muy felices. ¿No es así, hermanos? Por eso, ¿qué tal si cantamos? Quiero cantar. ¿Sí queremos cantar, hermanos? Ese es el coro 164. Queremos cantar una linda canción. ¿A quién? A Dios. Cantémosla con el corazón, para este Dios que vive, para este Dios que existe. Amén, hermanos. Por todas sus grandezas, por todo lo que hace diariamente. Hoy escuchaba aquí en la iglesia, casualmente de Orquídea, en estos días, una hermana testificaba y decía que tenía cáncer en su matriz. Y el médico: vamos a tratarla y vamos a ver qué podemos hacer. Pero pasó un par de meses y volvieron a hacer el examen y estaba sana. Y el médico se acerca y le dice: y usted está sana, increíble. No hemos empezado ni el tratamiento, las quimioterapias y ya está sana. ¿Y usted a qué Dios se encomienda? Ella le dijo: es que yo soy cristiana. Yo una iglesia que se llama… Y el médico le dijo: no me diga que usted también va a la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Y ella le dijo: sí, allá voy. Digo: es que varios pacientes aquí me han pasado unos milagros que Dios hace en esa iglesia. La gloria sea para Dios. Bendito el nombre de Dios. Entonemos este coro: quiero cantar una linda canción. Y cómo no engrandecer tu nombre, Señor, si tú eres lo más lindo y lo más hermoso que tenemos. Que nuestros corazones rebosen de alegría. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción
Que la gloria sea para Dios. ¿Y cuántos de ustedes han encontrado esa felicidad buscando aquí a Dios? Amén que sí. Para ello se necesita abrir su corazón, disponerse para Él. Este Dios es bueno. Este Dios quiere poseerlo. Este Dios quiere entrar a lo profundo de su ser. Y cuando Dios, si le abrimos esas puertas en nuestro corazón a Dios y entra a lo profundo del ser, Dios produce gozo, paz, alegrías, ganas de vivir, ganas de luchar, ganas de trabajar, ganas de ser esos buenos padres, esos buenos esposos. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Por otro lado está el enemigo, que le quiere decir a usted, no puede ser feliz, no va a ser capaz. Por eso cada uno de nosotros tenemos que luchar. Por eso qué bonito usted que tiene la oportunidad de venir aquí a la iglesia, a alabar, a engrandecerlo, a poderle sacar tiempo aquí entre semana, a venir a ver los estudios bíblicos, a las predicaciones. Es bueno congregarnos, es bueno sacar tiempo para Dios. Amén, hermanos. Por eso hay que cantarle a Dios siempre con el alma y pedirle que este Dios nos ha enseñado, y en la Biblia enseña, que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Cristo nos lo va a conceder. Y yo le invito a todos ustedes, tanto los que están aquí y a los que nos ven en este momento como 25 países, a cada uno de ustedes, oren, pídale a Dios en este momento, clamémosle y pidámosle por lo que usted quiera, lo material, lo espiritual, lo sentimental, cosas buenas para usted o para los suyos. Oremos y digámosle a este Dios que vive así: Señor de la gloria y Padre bueno, tú, mi Dios, eres grande, eres poderoso. Tú eres lo más lindo y hermoso que tenemos, Señor. Hoy, mi Dios, queremos agradecerte, Señor, esta oportunidad tan bella que tú nos das de reunirnos aquí en tus atrios, Señor, aquí en tu casa. Y expresarte, Señor, que queremos llenarnos de ti, que queremos entender cada día más tu evangelio, tu doctrina, que queremos más ser tuyos, Señor. Por eso entra a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestros cuerpos, Señor, y tómanos, Señor, para que en cada uno de nuestros rostros se vea reflejado a ti, mi Dios, porque seremos hombres y mujeres muy positivos, con anhelos de vivir, de seguir adelante, de luchar, de prosperar. Sabemos que tenemos un enemigo muy fuerte y poderoso, el enemigo, el diablo, Señor, pero tú tienes más poder, bendito el nombre tuyo, Señor. Por eso hoy, Señor, acudiendo a tu misericordia y a tu poder, te ruego, Señor, que extiende tu mano poderosa sobre cada uno de los que hoy están aquí, los que nos están viendo, Señor, a ellos, a sus familias, a cada uno de nosotros, Señor, bendícenos, obrando sanidades en nuestros cuerpos, quitando todo achaque, toda dolencia y cualquier enfermedad, por incurable que sea. Pero también, Señor, sánanos del alma, libertándonos de brujerías, hechicerías, rezos, maldiciones. Bendice, Señor, nuestra vida material. Al que no tiene empleo, ábrele puertas. Al que ya tiene, dale contentamiento en su trabajo, Señor. A los que tienen sus empresas, sus negocios, sus tiendas. A los que son profesionales, técnicos. A los que prestan sus asesorías. Ayúdalos, Señor, a todos. Ábrenos puertas, Señor. Ayúdanos a pagar las deudas, los compromisos que tenemos, Señor. Ayúdanos a ser muy organizados con el poco, el mucho dinero que tú nos das. Pero también, Señor, bendice nuestros hogares para que haya paz, armonía entre esposos, entre padres e hijos, hijos y padres, Señor. Que haya siempre ese diálogo, esa comprensión, Padre bueno. Y hoy, mi Dios, te ruego también para que sigas libertando a tu iglesia. Sigue libertando dones. Mire que se necesitan predicadores por tantos lugares del mundo y no hay a quien enviar, Señor. Por eso sigue poniendo esa sed, esa hambre espiritual por lo tuyo, Señor,
para que se levanten hombres y mujeres con convicción, con poder, para hablar de ti, Señor, para predicar tu evangelio, Padre bueno, Señor. Pero también, Señor, sigue respaldando tu iglesia a nivel mundial, sigue respaldando ese ministerio en cabeza de nuestra hermana María Luisa, donde esté ella, guarda y bendice, Señor, y a toda tu iglesia en general. Pero te ruego, Señor, que hoy, Padre bueno, a través de esta predicación, toques corazones y nos bendigas a todos, Señor. Y hoy, Señor, todo lo hacemos en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4. En algunas Biblias, página 1526. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Amén, gloria al Señor. Pueden tomar asiento. El apóstol Pedro, aquí en este versículo, nos recuerda o trae a colación y le decía a todos aquellos que lo seguían, y les decía que Cristo, que ese Jesús de Nazaret, al cual ese pueblo de Israel no lo asumió como el Hijo de Dios, no lo valoraron como tal, les decía que Cristo, el Rey de los judíos, había padecido por nosotros en la carne. ¿Y será eso cierto? Claro que sí. Recuerde que de Cristo anunciaban los profetas y decía, por ejemplo, el profeta Isaías, que sería llevado como el matadero, que enmudecería, que no diría nada y que llevaría todos nuestros pecados. Y cuando vino Jesús de Nazaret, nuestro Cristo, cumplió con estas profecías que se anunciaban acerca de Él. Y llegó allí, y llegó ese momento, el momento del Calvario. Y antes de esto fue llevado a un tribunal y fue juzgado, y enmudeció. Y se dejó abofetear, se dejó escupir, azotar, para luego llevar a ese monte del Calvario y terminar crucificado. Y por eso la cruz significa maldición. Bien dice la Biblia, maldito el que muriere en un madero. Y Cristo Jesús fue crucificado como el peor criminal de esa época. Y todo porque quiso llevar nuestros pecados. Todo porque quiso acercarnos a Dios. Todo porque quiso y crear una revolución al hablar de que era un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque qué mal había en Él. Porque hacía milagros, porque escudriñaba la mente y el corazón, y por eso vituperaban contra Él, por eso lo señalaron. Lo seguían multitudes, recibieron favores, todos ellos de mi Cristo. Pero el día de juicio
nadie habló, nadie lo defendió. Pero así estaba escrito y así tenía que suceder. Y por eso el apóstol Pedro decía que Cristo había padecido en la carne. Entonces nos manda una recomendación y nos deja esta profecía para que cada uno de nosotros también vivamos y sintamos lo mismo que sintió Cristo Jesús allá cuando daba la vida por usted y por mí. Y dice: vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo murió por nosotros, Él mismo lo anunció. Los hombres de Dios anunciaban este hecho grandioso y maravilloso. Pero asimismo decía y enseña las Escrituras que Él venció la muerte y que subió. Y dijo que cuando llegaron del Padre enviaría al otro Consolador, al Espíritu Santo, el cual nos iba a guiar a toda la verdad y nos iba a dar a conocer este evangelio, esta doctrina. Y Cristo cumplió y nos envió al otro Consolador, al Espíritu Santo, para guiarnos, para bendecirnos, para tomar las riendas de su vida, para tomar a cada uno de ustedes su conciencia, su corazón, su mente y decirles: aquí estoy yo vivo, yo existo. Si es una realidad, no es un cuento de hadas, no estáis locos, porque yo sí hablo, porque yo sí vivo, y vive el Padre, vive el Hijo y vive el Espíritu Santo. Y por eso usted que viene hoy por primera vez, cuando se ubique aquí en las primeras bancas y Dios le hable, le va a escudriñar lo profundo de su ser. Y como bien dice la Biblia, postrándose, adorará a Dios en verdad y en espíritu, declarando que verdaderamente Dios sí está en medio de nosotros. Pero ¿cuál es el propósito de que Dios le hable? ¿Cuál es el propósito de que Dios lo traiga a usted aquí a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de que Dios le escudriñe a usted la mente y el corazón? De que Dios tome las riendas de su vida, de que Dios le muestre a usted un camino, le señale una verdad. El propósito es que usted se comprometa con Él, a agradarlo a Él, a vivir por Él y para Él. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que empezar a leer la Biblia. Tenemos que comenzar a conocerlo a Él, para poderlo imitar a Él, para llegar a ser verdaderos cristianos y deleitarnos haciendo la voluntad de Él. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Y qué sucede en este camino que para usted que viene por primera vez empieza? A veces nos va a tocar vivir momentos de angustia. A veces nos va a tocar vivir momentos cruciales en nuestra vida espiritual, material, sentimental. Y uno dice: pero ¿por qué si yo tengo al Dios poderoso? Porque bien dice Dios que seremos probados como se prueba el oro y la plata, y se prueban con fuego para ver su pureza. Porque a este Dios que vive no se convence con palabrerías, no se convence solamente viniendo aquí un domingo y ya le dediqué tiempo a Dios. Se convence con una vida de cristiano, con un ejemplo, una manera de vivir, de actuar, de pensar. Y por eso, bien dice este verso cuando dice: vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿Cuál fue el pensamiento de Cristo? Lo doy todo por mi iglesia. Doy mi vida por mi iglesia.
Doy todo por mi esposa, por mi elegida. Y ahí es donde queda usted. Ahí es donde cada uno de nosotros comenzamos a pensar y a decir: ¿hasta dónde soy capaz de dar por Dios? ¿Hasta dónde soy capaz de sacrificar mi carne, mi orgullo? ¿Hasta dónde empiezo a ser prudente? ¿Hasta dónde dejo los chismes, la envidia? ¿Hasta dónde sacrifico mi carne por querer agradar a Dios? Por querer ser de Dios. Y ahí es donde padecemos, así como Cristo padeció por nosotros. Por eso, a medida que dejemos el pecado, estamos también crucificando nuestra carne. Porque cuando pecamos, nuevamente crucificamos a Cristo. Quiere decir que no valió para nosotros lo que Él ya hizo por nosotros. Pero a medida que usted diga ya no más, ahí es donde ganamos esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Ahí es donde ganamos la benevolencia, las bendiciones de parte de Dios en nuestras vidas. Por eso dice que Él padeció en la carne, pero terminó con el pecado. Por eso, hermanos, usted que nos ve, a medida que usted quiera parecerse a Cristo, tiene que dejar de pecar. Tiene que comprometerse con su mente, con su cuerpo, con su manera de vestir, de hablar, de actuar, en su trabajo. ¿Cómo es usted en su trabajo? ¿Si es responsable? ¿Cómo es usted como empleador? ¿Si es responsable? ¿Cómo es usted en su hogar, en su casa? ¿Si da ese buen ejemplo? ¿Hasta dónde ha padecido su carne? ¿Hasta dónde ha padecido sus concupiscencias por amor a Cristo? Por eso los invito a que verdaderamente cada uno de nosotros tengamos esa responsabilidad en nuestra mente y nuestro corazón, de que así como Cristo lo dio todo por nosotros, usted también sacrifique esos placeres y deleitos por amor a Dios. Amén, hermanos. Dice en el verso 2, ¿qué dice en el verso 2? Para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? En la carne. ¿Qué significa vivir en la carne? En el pecado, muy bien. ¿Cuáles son los pecados? La Biblia lo enseña: borrachera, fornicación, adulterio, chismes, celos, iras, contiendas, desleales, mentirosos, groseros, orgullosos, todo eso y muchos más. Para ello hay que leer la Biblia. Ahí no se enumera, usted bien lo sabe. Mire todo lo que el mundo ofrece. Mire todo lo que el mundo les da. Pero si quiere ser de Dios, tiene que pensar diferente. Por eso Dios dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de ¿quiénes? De los hombres. La humanidad anda gobernada por el diablo. Y recuerde que con solo respirar se mete el diablo. Y el diablo siempre incitará a su mente, a su corazón, a llevarle la contraria a Dios, a que usted imite lo que hacen los demás, para que usted no sea de Dios. Y bien dice acá, Dios nos da un consejo. Dice: sino conforme dice que ya el resto que queda para no vivirlo en la carne ni en las concupiscencias de los hombres, sino conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios. Hay que vivir ya conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sé la voluntad de Dios? Si no me habla, si no me guía, si yo no leo la Biblia, si yo no dispongo mi corazón, ¿cómo voy a conocer esa voluntad de Dios? Por eso es bueno, hermanos, que abramos nuestros corazones, nuestra mente. Que cuesta entender lo de Dios,
Sí, cuando uno es orgulloso, cuando uno es rebelde, cuando uno quiere manejar las cosas a su acomodo, va a costarle mucho, hermanos. Pero cuando nuestro interés es simplemente vivir por lo de Dios, es querer agradar a Dios, va a ser muy fácil, hermanos. Porque Dios nos va a ayudar en todo. Y Dios nos va a prosperar en todo. Y Dios nos va a abrir siempre un camino, siempre nos va a dar una salida. Por más difícil que usted vea su vida, porque tiene fracasos materiales, sentimentales o espirituales, porque usted viene y como que no recibe nada. Antes muchos, en estos días, aquí en la iglesia del barrio de la calle 80, una hermana me decía: hermano, pero ¿qué pasa? Vengo aquí y tengo problemas económicos. Vengo aquí y resulté con cáncer. Y mi respuesta fue: ¿y usted cree que sin venir aquí no le iba a pasar todo eso? ¿Usted se imagina usted sin Dios y viviendo con cáncer, viviendo esos problemas económicos, que la sigue la justicia? ¿Qué sería de usted, hermana? Me dijo ella: estaría loca. Le dije: bien lo ha dicho, pero no es que con Dios, este Dios que es bueno, este Dios que dice que si usted vive conforme a la voluntad de Dios, Dios nos da esperanzas. ¿Por qué queremos siempre culpar a alguien? Y cuando nos pasan cosas, eso es por venir a la iglesia. No, eso lo iba a vivir usted, ya Dios lo sabía. Pero por eso Dios nos dice el más allá. Por eso nos anuncia bendiciones. Pero para ello hay que tener convicción, hay que ser de Dios, hay que sentirlo de Dios. Y no tomar como un juego venir acá. No tomar la palabra de Dios como un pasatiempo, sino tomarla con el respeto que merece Dios. Y sentir a Dios y ser de Dios. Pero para ello tenemos que deleitarnos conforme a la voluntad de Dios y esforzarnos por amarlo, por seguirlo, por valorarlo a Él y entregarnos con la mente y el corazón para Él. Pero para ello hay que tener bien claro en nuestra mente qué queremos, qué esperamos. Porque muchos tienen afán por su vida material, por su vida sentimental, pero se olvidan de la vida espiritual. Y por algo a Dios ha permitido en estos tiempos su palabra, su evangelio, para que usted tenga una esperanza. El mundo está perdido, pero a ustedes Dios quiere poseerlos. Dios quiere darle una esperanza de vida, de lucha, porque con Dios sí se puede. Pero para ello, viva, siéntalo de Dios, valore cada minuto, cada instante, cada oportunidad de vida que Dios nos está dando. Porque solamente a veces cuando tenemos dificultades, problemas, nos acordamos de Él. Pero cuando estamos allá, afuera, queremos igualarnos a todo el mundo, ser como los demás. Y nuestros héroes son esos de afuera, porque roban, matan, llenos de orgullo, de vanidad. En vez de imitar a Cristo, en vez de ser verdaderos cristianos, eso, imite lo bueno, imite a Dios. Eso solamente lo piensan los hijos de Dios, los que quieren verdaderamente agradar a Dios. Pero muchos se deleitan, que porque tienen esto o aquello. ¿Acaso todo eso no se acaba? ¿Acaso todo no es vanidad de vanidades? ¿Acaso todo eso no es efímero? Pero ¿por qué, hijos? ¿Por qué ese afán por lo material? En vez de seguir a este Dios que vive, en vez de poseer a Dios en su corazón, el mayor tesoro que un hombre y una mujer puede poseer, que Dios viva en cada uno de nosotros, que Dios viva en nuestros corazones. Por eso dice el verso 3: basta ya,
el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba o lo que le agrada a los gentiles. Basta ya. Basta ya. Ese sería el título de la enseñanza de hoy. Basta ya el vivir en la carne. Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que ser de Dios. Hay que tener la mente de Cristo. Hay que ser verdaderos cristianos. Por eso basta ya vivir en la carne y vivamos más bien conforme a la voluntad de Dios. Porque ese es el título de la enseñanza de hoy. Basta ya. Usted es capaz. Sí se puede decirle al diablo: no me gobierne más. Fuera de mí todas estas concupiscencias. Fuera de mí el querer imitar a los hombres. Basta ya. Quiero hacer la voluntad de Dios y por eso te busco, Señor. Por eso saco tiempo para venir a tus atrios, a buscar, a llenarme de ti, Señor. Porque quiero ser un hijo de Dios, porque quiero que Dios me posea, porque quiero alcanzar la vida eterna. Pero en este mundo, mientras que Dios nos dé la oportunidad, poderle servir, hablar de Él y glorificar su nombre. Por eso basta ya, para dejar de vivir en la carne y vivamos conforme a la voluntad de Dios, que sí se puede ser de Dios, sí se puede agradar a Dios, pero para ello pidámosle cordura a Dios, pidámosle que entre a nuestra mente, a nuestros corazones, pero hay que abrirle esa puerta, hay que dejársela de par en par para que Él posea nuestra mente, nuestro cuerpo y toda nuestra manera de vivir. Que los afanes de la vida no nos distraigan de seguirlo a Él. Que toca trabajar, claro que sí. Que toca estudiar, claro que sí. Pero siempre pensemos cómo agradar a Dios, cómo ser de Dios. Y dice la Biblia: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. ¿Y cómo andan los gentiles? Dice que andando en sus lascivias. Mire hoy en día esa depredación que hay de niños, de los niños. ¿Cómo les enseñan? Nunca les enseñan a tener virtudes, sino antes les enseñan es a usar preservativos, a que descubran los placeres de su cuerpo, en vez de enseñar virtudes. Porque la humanidad está corrompida, porque la humanidad anda en sus concupiscencias. Pero nosotros tenemos que ser diferentes. Por eso olvide su pasado. A los que son niños y llegaron niños aquí en la iglesia, qué bendición. A los que ya llegamos creciditos, basta ya ese tiempo pasado. Olvide lo que hacía. Ahora reproduzca ese hombre nuevo, haciendo la voluntad de Dios. Entonces dice que antiguamente, ¿qué hacían? En lascivia, en sus concupiscencias, dándole rienda suelta a su carne, en sus pecados. Dice aquí: en embriaguez, en orgía, disipación y abominables idolatrías. ¿Cuántos de nosotros no éramos así? Pero a medida que Dios empezó a guiarnos, a medida que Dios fue entrando a nuestro ser, todo fue cambiando. Y Dios va transformando la mente, el corazón. Y por eso van cambiando las prioridades. Que Dios es bueno, claro que sí. Que Dios nos bendice en lo material, claro que sí. En lo sentimental, en todo. Dios lo hace, Dios lo da. Porque Dios quiere también cosas buenas para sus hijos. Pero ya uno lo vive de otra manera. Ya nuestra prioridad no es tener 2, 3 carros. Si Dios quiere dárnosla, gloria a Dios. Ya la prioridad es tener poder de Dios. Ya la prioridad es querer agradar a Dios. Ya lo que uno anhela es que Dios hace un milagro. Dios sana, Dios quítale la tristeza a esa persona. ¿Cómo hago para quitarle la tristeza a esa persona? ¿Cómo hago para que Dios ojalá sane de cáncer a alguien? Porque nos conduele el dolor ajeno. Porque ya Dios nos ha ido cambiando y transformando. Que por añadidura Dios nos va a dar muchas cosas materiales. Bendito el nombre de Dios. ¿Eso cómo será? De acuerdo a la voluntad de Dios. A otros los pondrá a viajar,
a otros les dirá que los llevará al exterior. Todo eso viene por añadidura, pero lo importante de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, es predicar su evangelio. Y predicar no es solamente aquí, es allá en su trabajo, es allá donde usted estudia, es allá donde usted vive. Cuando le digan por qué es tan especial, porque usted diga, porque soy de Dios. Dice a estos, o sea, a los gentiles, ¿les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en los mismos desenfreno de disolución y os ultrajan? ¿Y será que eso es cierto? Claro que sí. ¿Cómo así que hoy domingo, en vez de estar borrachándose, consumiendo drogas, corre allá al culto de 5 de la tarde? ¿Pero qué le pasa? ¿Se volvió loco? ¿Cómo así que dejó al amante? ¿Cómo así que dejó de robar, de matar? ¿Pero qué le pasó? ¿Le lavaron el cerebro? Sí, conocí a Dios y Dios le lavó el cerebro, porque Dios nos enseña el verdadero vivir de un ser humano. Por eso Dios nos enseña a tener dignidad, a tener honor, para que con el tiempo Él nos diga: hijo, hija, te amo, tú eres mío, tú me perteneces. Y cuando uno quiere llevarle la contraria a Dios, va a recibir látigo, y Dios se encargará de encaminarlo. Y usted en su libre albedrío decidirá si sí, si no, si sí quiere ser de Dios o no quiere ser de Dios. Si usted es capaz de decirle basta ya a su carne y quiere hacer la voluntad de Dios, o quiere correr desenfrenadamente detrás del mundo para que no los ultrajen, para que no les digan nada. Qué lindo cuando cada uno de ustedes se para en su puesto y dan ese buen testimonio. Y cuando la gente le preguntan: ¿pero por qué usted es así? ¿Por qué tiene esos principios? Y ahí es donde Dios saca ese orgullo, ese honor: porque soy un hijo de Dios, porque Dios me habla. Ay, pero eso no existe, eso no es realidad. Claro, si usted no ha tenido esa oportunidad, lo siento mucho, pero yo, cada uno de nosotros que somos guiados por este Dios que vive, podemos denunciar, podemos hablar, denunciar, hablar. Cuando usted habla que Dios vive, que Dios existe, que Dios ha tomado las riendas de su vida, ahí está predicando. Y con su manera de vivir, con su manera de actuar, de vestir, usted tiene que ser un ejemplo para los demás. Y ahí predicamos la palabra del Señor. Ahí decimos: basta ya. Ya no vivimos en la carne, ya vivimos conforme a la voluntad de Dios, porque sabemos que Dios vive, que Dios existe y que Dios es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Verso 16, mire lo que dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Ay, que usted se quedó sin empleo y va a la iglesia de Dios y es que Dios le habla. ¿Qué puedo hacer? Dios me abrirá puertas, Dios no me dejará morir de hambre, porque Dios es bueno. Que resultó con cáncer o con cualquier enfermedad, ¿qué podemos hacer? Somos cuerpo. Finalmente lo que Dios quiere que tenga sano usted es que el alma. ¿Que será que alguno de nosotros puede dar cáncer o cualquier tipo de enfermedad? Claro que sí, son cuerpos. Pero lo que tiene que estar sano es el alma. Y Dios vino fue por su alma, no por su cuerpo. Por eso Dios quiere que usted aquí, Él viva. Y usted viva conforme a la voluntad de Dios, deleitándose, sintiéndose orgulloso, feliz, porque le dijo basta ya al diablo. Porque le dijo basta ya a sus concupiscencias y placeres. Y que si tiene que padecer, pues padecemos, pero siempre firmes, siempre con la esperanza. Bien decía el apóstol Pablo: no sé qué será mejor, si morir o vivir, porque si muero voy con Dios, pero por causa del evangelio tengo que vivir un tiempo más para seguir predicando. Pero lo que tú digas, Señor, tu voluntad será agradable y perfecta. Amén, hermanos. Por eso bien dice acá: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence,
sino que más bien que glorifique a Dios por ello. Y de uno le dice: gracias Dios, si estoy padeciendo por causas económicas, por enfermedades, porque en mi hogar, lo que sea, gracias Dios, porque de aquí sacaré alguna enseñanza. O tal vez estás probando mi fe, o tal vez estás esperando: ¿qué esperas más de mí, Señor? ¿Qué espera Dios? Si te he dado mi mente, mi cuerpo para ti, ¿qué espera Dios más de mí? ¿Que me haya padecido más en la carne? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén, hermanos. Puestos de pie, digámosle: Señor de la gloria, Padre bueno, Señor, tú, mi Dios, eres lo más grande y hermoso que tenemos. Tú, Señor, has tomado las riendas de nuestra vida y has hecho tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Pero enséñanos a entender esa voluntad. Enséñanos, Señor, a vivir por ella. Por eso danos la cordura, la capacidad. Si quiere, cada uno de ustedes póngase la mano sobre su corazón y digámosle: Señor, danos esa capacidad y ese poder para decirle basta ya a nuestras concupiscencias. Es una batalla espiritual entre la carne y el espíritu, Señor. El hombre interior quiere deleitarse en lo tuyo, Señor, en hacer tu voluntad, que es agradable y perfecta. Pero el mundo, lo que nos rodea, quiere apartarnos de ti, Señor. Por eso hoy te ruego en tu infinita misericordia que nos bendigas, que nos dé siempre esa claridad mental, esa fortaleza espiritual para amarte, para seguirte, para valorarte, para ser hijos de Dios. Por eso ten misericordia a cada uno de nosotros, Señor, y de nuestras familias. Y el día de hoy, Señor, te ruego, te suplico y te imploro que nos ayude siempre a salir adelante. Si estamos padeciendo, Señor, ayúdanos a pasar estos momentos para que pronto podamos testificar de la gloria de tu bendición, Señor, porque tú eres bueno, grande y poderoso. Que la lucha nuestra no es contra carne, no es contra sangre, son contra huestes celestiales que tienen el poder para entorpecer mentes. Pero tú, mi Dios, a medida que abrimos nuestra mente y nuestro corazón, tú nos das el poder, tú estás con nosotros, tú nos guardas, tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza. Por ti vivimos y para ti, Señor. Por eso, Señor, que hoy en cada uno de nosotros quede sembrada esta predicación, que basta ya vivir en la carne, que queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso, Señor, ayúdanos a ser verdaderos seres, verdaderos cristianos, conforme a tu voluntad, Padre bueno. Ahora, mi Dios, también vamos a recoger la ofrenda y los diezmos, sabiendo que el diezmo es la 10ª parte de lo que nos ganamos, nos encontramos y nos regalan. Por eso, Señor, recibe este acto, sabiendo que todo lo hacemos por ti, para ti, conforme a tus enseñanzas. Recibe este acto en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a entonar el coro número 30, Lucas 21, y yo los dejo en compañía de nuestro hermano Augusto Avellaneda. Que Dios los bendiga a todos. Coro número 30. Lucas 21 del verso 1 al 4, allí encontramos a la viuda que dio de su sustento, de toda su pobreza,
Cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Y a partir de este instante, usted puede manifestar de que Dios le ha hablado, Dios le ha hecho promesas y le ha cumplido. Es su testimonio también el que nos ayuda para edificar nuestra fe, a confiar en la plenitud de Dios, a creer en sus promesas. Y por eso vamos a testificar, hermanos. Por tanto, en la parte izquierda mía, derecha de ustedes, hermana, por favor. Buenas tardes, hermanos. Yo testifico que hace más o menos 2 años yo vengo a la iglesia conscientemente, o sea, porque yo quiero venir. Yo recuerdo que cuando yo venía, yo pensaba que los jóvenes que venían a la iglesia, pues eran, sí, como niños de casa, o que eran muy aburridos, cosas así. Primero me daba mucha pereza venir porque ay, qué pereza creer en algo que uno sabe si existe o no. También, pues me daba mucha pereza cantar, poner atención, pero todo fue cambiando a la medida del tiempo, sin que yo quisiera o sin que tuviera que hacer algo. En mi pensamiento todo fue cambiando, mi corazón como que se disponía más, me gustaba venir acá porque uno se siente muy tranquilo y como que encuentra esas palabras de que sí hay un futuro inmenso, grande, donde sí se cumplen los sueños. Entonces pues yo empecé a venir más, me esforzaba más. Cada vez yo encontraba como más alegría, pero pues claro, como iba cambiando mi forma de pensar, ahí estaba el diablo y me llenaba a veces de muchas confusiones, de muchas cosas del mundo, porque mis amigos se alejaron totalmente, me sentía muy sola. Decía, pero ¿por qué las personas pueden hacer muchas cosas y uno no tiene como esos límites? Pues eso yo pensaba. Y llegó así el momento en que yo me alejé, no fue un cambio totalmente, sino que dije como, no voy a volver a la iglesia porque no sé si ese Dios existe o no. Había momentos que me sentía muy triste y eso me llenaba de confusión, entonces me alejé. Claro, el diablo totalmente cambió todo, mis amigos volvieron, mis supuestos amigos, planes todos los viernes, todos los fines de semana había algo que hacer. Empecé a entrar en cosas del mundo, como las drogas, como el alcoholismo, muchas cosas así. En mis estudios fui decayendo, problemas familiares demasiados. Cada vez yo que despertaba sin ganas de hacer nada, no tenía ni siquiera propósitos ya decía pues que lo mismo es pensar algo o no. Y así fue que yo toqué el límite. Me recuerdo tanto que yo decía que no, ese Dios no existe, o no sé, hay otra forma de llegar a ser feliz. Pero no, entré al mundo sí, en sí de las drogas, pero muchas cosas, tratando de buscar cosas diferentes, cosas nuevas o algo que no sé, pues uno escucha tantas cosas que entra porque sí, porque no piensa. Recuerdo que no me encontraba esa tal felicidad o esa fortaleza, no sé, como esa alegría que decía todo el mundo. Al contrario, cada vez que llegaba a mi casa, una tristeza inmensa porque me miraba al espejo sin sueños, sin nada, joven y aún así sin ganas de vivir. Entonces me sentía muy sola, a pesar de que siempre me sentía sola, esta vez como el triple. Entonces no podía hablar con mis padres porque pues es un tema muy difícil que cada vez está más cercano a todo el mundo, pero me sentía muy sola, no sabía con quién decirle qué hago, esto es normal, esto no es normal, ¿qué hago? Ni a mis mismos amigos, ni porque de hecho algo que me di cuenta es que todos somos muy influenciables, hablo por mí, porque
con tan solo que te invitaran no eres capaz de decir que no. Entonces me sentía sola, no sabía a quién más decirle, hasta que pues Dios tuvo como misericordia en mi pensamiento, siempre hubo esa posibilidad de como de hablarle a Dios como un amigo. Entonces en esto consiste mi testimonio, que yo encontré en Dios ese amigo que no te juzga así de una y te dice ¿por qué haces eso? ¿Por qué no? Sino que yo encontré a Dios como una persona que me entiende, me comprende. Volví a la iglesia y me siento con muchas ganas de vivir y con toda una vida por delante y por cambiar. Eso lo testifico para darle la gloria a Dios. Bendito es el Señor. Esa es, hermanos, una síntesis de lo que es la vida en el mundo. Pero cuando llegamos aquí, cuando oímos a ese Dios, cuando nosotros tomamos la decisión y decimos, basta ya, estoy cansado del mundo, entonces le damos el primer lugar a Dios. Y ese es un testimonio que nos edifica, es un testimonio que nos permite ver la obra maravillosa de Dios, cómo nos cambia a jóvenes y adultos, ancianos, porque desde el día que llegamos aquí y disponemos el corazón para Dios, Él nos bendice, alabanzas al Señor. Otro testimonio, hermana. Buenas tardes, yo vengo de la obra de Fontibón. Bienvenida, hermana, nos complace mucho que nos acompañen esta Y tarde. tenía muchos deseos de conocer esta obra hacía mucho rato, desde que llegué de Villavicencio. No soy de acá, soy de acá de Bogotá, pero duré 4 años en Villavicencio, entonces allá también me congregaba. Bienvenida, hermana. Bueno, hermanos, resulta que yo llegué aquí a la iglesia, llegué a la iglesia del Santander hace muchos años, pero llegué con mi corazón destrozado, tenía problemas familiares, pero el caso es que yo llegué por esa razón muy fuerte, tenía muchos problemas y yo dije, bueno, alguien me vio llorando y me dijo, conozca de Dios en esta iglesia, y yo le hice caso y vine. Me vio muy atribulada esta persona y me invitó. Llegué, pero bueno, el caso es que yo llegué, seguí yendo a la iglesia, seguí viniendo, pero resulta que mi Dios me dijo tantas cosas hermosas que me iba a ayudar muchísimo. Pero lo más importante es que Dios me ha guardado mi vida muchas veces. Estaba a punto de morir, 2 bombas, una moto casi me coge una vez, otra vez otro carro. Estuve también para una cirugía, me fue divinamente y salí avante, aparte de que estuve salva por 2 bombas que pusieron en Bogotá. Bueno, y a mi hija también, el testimonio más grande es que mi hija también viniendo de Popayán, el bus en que venía se perdió 2 frenos, venía con su esposo, venían para Bogotá a vivir, y el señor venía sin frenos y gracias a él, una maniobra que hizo, ella se salvó y el esposo se salvó y el señor también se salvó, el que traía el trasteo de ellos. Y hoy en día tengo 2 nietas y él me ha dicho que me trae mi familia una por una. Y esto lo testifico para gloria y honra del Señor. Gloria al Señor. Otro testimonio, hermana, por favor. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Hace años, 6 meses, empecé yo aquí en la iglesia, llegué con muchas tribulaciones, estaba perdida en el alcoholismo, a mí no me importaba qué día fuera para tomar. A los 4 meses de estar aquí, Dios me sanó, nadie me prohibió porque ni la iglesia lo prohíbe, sino que cuando ya me invitaban a tomar y yo invitaba a mis empleados, era un fastidio, vómito, de todo me daba hasta que lo dejé definitivamente. Dios en la profecía me decía que iba a sanar a uno de mis hijos porque desde los 2 años a él me le habían quisieron hacerme una brujería a mí, pero no pudieron, se le hicieron a mi hijo y me le dieron estreñimiento crónico. Lo tuve de urgencias 4 veces en la cardioinfantil muriéndose y hace 4 meses mi Dios me lo sanó definitivamente. Todos los días hace el cuerpo y alabado sea Dios. Para los primeros que vienen hoy, les digo que luchen porque son las pruebas más bravas cuando uno empieza en la iglesia. El espíritu inmundo le quiere prohibir a uno venir y le pone muchas tachas y uno dice, si voy a la iglesia porque me está pasando. Pero les quiero decir que tengan mucha fortaleza y se la pidan a Dios porque es bien difícil el comienzo aquí en la iglesia. Esto lo testifico para darle la gloria y la honra al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito es nuestro Dios.
Vean ustedes, hermanos, cuando uno conoce a Dios, uno quiere contarle a todas las personas, uno quiere que sepan las maravillas que ocurren en la vida de uno, también sean para ellos. Y por eso ustedes verán cómo la iglesia día a día crece, porque es eso, ustedes van a predicar a las personas con su testimonio, con su forma de actuar, y por eso vienen las personas para saber de ese Dios, cómo es que habla, cómo es que a esa persona le dice, porque yo también quiero que me hable. Eso nos pasó a todos, ¿cierto, hermanos? Entonces escuchemos otro testimonio en la parte de atrás. Hermanos y hermanas, que el Señor Dios Todopoderoso de Abraham, de Isaac, de Jacob nos continúe bendiciendo. Amén. Yo testifico para la gloria, honra, alabanza de mi Padre Celestial, que Él en su santa profecía me decía que Él estaría guardando a los míos por amor a mí. Hermanos, así es que hace mes y medio, cuando Él me llevó para Bucaramanga, mi nuera, que fue la que quedó reemplazándome en mi trabajo, la atracaron. Hermanos, les digo que un hombre y una mujer, él con un revólver y la mujer con un vidrio, atracaron la oficina y a mi nuera le hicieron varios lancetazos a la cara, cortársela. Pero ella colocó su bracito y solamente, gracias a Dios que solamente le cortaron sus brazos, el Señor le guardó la vida. Que no importa lo material, pero que la vida sí es más importante. También testifico que el Señor le dio una segunda cirugía al corazón a mi madre y lo que estaba programado para 3 horas fue en 40 minutos. Su recuperación ha sido satisfactoria. Veo la grandeza del Señor, que estaría abriéndome puertas nuevamente, y así es como su palabra hoy se está cumpliendo, porque apenas llegué esta semana de Bucaramanga y ya la empresa me llamó para una capacitación nueva. También testifico que él me decía que estaría recogiendo allí aquellas almas que estaban afligidas, y así es como uno de mis hermanos, la esposa y sus hijos llegaron a los atrios del Señor. Salieron felices y contentos y me decían que por qué me demoró tanto en decirles de la iglesia. Entonces mis palabras que el Señor me permitió decirles fue, es que todo es en el tiempo del Señor. No es cuando uno quiera, sino cuando Él lo disponga. También testifico que me decía que me estarían dando regalos y obsequios y que estaría compartiendo allí en aquel lugar con los míos, que estaría feliz y contenta. Y así fue como estuvimos en varias reuniones, recibí regalos pequeños y grandes. Y me permitió ir a sus obras de Girón, Florida Blanca, Bucaramanga Centro y Norte de Bucaramanga. Y de paso los hermanos de allá para acá les mandaron un cordial saludo y muchos cariños para todos los hermanos de las obras de Bogotá. Muchas gracias. He testificado para la gloria, honra, alabanza de mi Padre Celestial. Bendito el nombre de nuestro Dios. Para ustedes que vienen por primera vez, queremos participarles que reuniones como estas también tenemos los días miércoles y jueves en horarios de 5 de la tarde y 7 de la noche. Hoy domingo tenemos 3 cultos, en la mañana hay 2, 7 y 10, y en la tarde en el que estamos. Escuchemos otro testimonio de este lado, hermana, por favor. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Yo llegué aquí a Bogotá hace 2 años y medio por promesa del Señor. Estándole en Cali, Él me hablaba de muchos cambios, de muchas responsabilidades que colocaría en mis manos. Y fue así como Él lo confirmó todo. Hasta la hermana donde llegué fue promesa. Le decía a ella que debía de recibirme y que tenía que ser hospitalaria conmigo porque las promesas eran para todos sus hijos. Fue así como llegué aquí por voluntad de Él. Estando trabajando me enseñó a administrar sus dineros. Hace poquito el hermano Carrillo dio una enseñanza en su centro, no alcancé a testificar, y yo antes de que él diera la enseñanza yo le decía, Señor, ¿cómo hubiera hecho yo ahora que no estoy laborando sin lo que yo tengo en el banco? Entonces el hermano Carrillo nos enseñaba ese día a administrar los dineros cuando estábamos trabajando, para cuando las situaciones difíciles nos llegaran, fueran más llevaderas, fueran un poco más fáciles.
y fue así como el Señor me ha permitido en estos momentos salir adelante. No me ha dejado en vergüenza absolutamente nada, me ha permitido pagar todo. Me decía que no me iba a dejar en vergüenza con mis responsabilidades bancarias. Me dio una bendición hace poquito que no cumplía con los requisitos. Fue del subsidio al desempleo, no aplicaba, pero el Señor en su infinita misericordia me dio esa bendición. Me decía que iba a colocar dineros y ha puesto más de los dineros que yo me imaginaba. Me ha regalado viajes, me ha dado de su gracia en su iglesia, como me lo había dicho, en ese tiempo que llevo acá en Bogotá. Y ahora sin trabajo he aprendido mucho más de lo que no he aprendido estando en Cali, a madurar mucho más, más de su conocimiento. Me ha permitido afirmarme más en sus caminos. Me dice: hija mía, estoy muy feliz porque tú sabes que yo soy tu único amigo fiel y verdadero, y que tú esperas en mis promesas y que esperas en el cumplimiento de ellas, y eso me alegra. Y es así como yo espero en el cumplimiento de sus promesas, y que yo sé que Él siempre está conmigo y que nunca me deja en vergüenza y me ayuda, nomás basta con orarle, y yo sé que Él me responde y que siempre está a mi lado. Esto lo testifico para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial. Cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. Vean, hermanos, cómo Dios trata con cada uno de nosotros de diferente manera. A la hermana, por ejemplo, entonces el Señor le permitió que otra persona supiera que ella venía para su casa. Pero eso no quiere decir que ocurre siempre. Dios, de manera específica y conforme a Él le conviene y le parece, dispone a anunciar esto, como para la hermana. Entonces no quiere decir que el Señor me va a enviar a mí a la casa del hermano Pepito o a la hermana Juanita que me va a sustentar. No, eso ocurre en ocasiones, conforme Dios lo dispone. Pero nosotros tenemos que ser también astutos, inteligentes, hermanos. Cuando alguien viene y nos dice: no, es que el Señor me manda aquí, porque el Señor me dio un sueño y me dijo que usted me iba a abrir las puertas de su casa. Mucho cuidado, tenemos que ser astutos, inteligentes, todos. Examinar. Cuando oímos los testimonios de cómo Dios obra en la vida de cada uno, es así, hermanos, de manera particular. Dios por eso nos habla específicamente a cada uno en la profecía y nos dice qué tiene para nosotros. Por tanto, no podemos generalizar pensando que Dios a todos nos da lo mismo, a todos nos propone las mismas situaciones. No, para cada uno somos diferentes delante de Dios y con cada uno trata conforme Él dispone para nosotros. Gloria al Señor. ¿Me he hecho entender, hermanos? Bien, otro testimonio, hermana. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermana. Bueno, yo quiero testificar para darle la gloria, la honra a mi Padre Celestial. Amén. Hermanos, durante 8 meses aproximadamente, yo pasé muchísimas hojas de vida y pues por mi edad o qué sé yo, en todas las empresas no me aceptaban. Yo estaba muy preocupada, realmente mi situación económica cada vez era peor, pero el Señor en su profecía me decía: hija, tranquila, que yo te voy a respaldar. Bueno, gracias a Dios tuve la paciencia y tuve la fe en el Señor y seguía viniendo a la iglesia, asistiendo con la fe de que realmente mi situación iba a poderme cambiar, y así fue. Hace 15 días el Señor en la Santa Profecía me dijo: hija, ahora sí te voy a abrir una puerta laboral. Bueno, y te voy a sorprender. Y yo entonces esperé y efectivamente, hermanos, me llamaron de una empresa que pues yo había trabajado anteriormente y hace 8 días testifiqué de esa empresa. Hermanos, apenas terminé de testificar, a los 5 minutos me estaban llamando de otra empresa en la cual me duplicaban el sueldo, me daban la alimentación, me daban una cantidad de garantías que realmente yo no lo esperaba. Esto yo lo quiero testificar con todo mi corazón para darle la gloria, la honra a mi Padre Celestial. Gloria al Señor. De la misma manera les participamos que venimos a alabar a Dios aquí en la iglesia
es algo maravilloso. Es algo que Dios nos permite para poder exaltarle y engrandecerle. Por eso venimos todas las mañanas, los días martes, miércoles, viernes y sábado a las 7, para dar cumplimiento a esa promesa que Dios hizo de que abriría un horario más para que pudiéramos venir a adorar a Dios, y ese de las 7 de la mañana está dispuesto para todos los que no pueden venir en la tarde o en la noche, y por eso le decimos gracias, Señor. Pero también en la noche podemos venir los días martes y viernes a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche a hacer la misma tarea delante del Señor, a pedirle que nos dé el bautismo con su Santo Espíritu. Sin Él nuestra vida será más difícil, sin Él no podremos alcanzar esa oportunidad de servirle a Dios. Por eso debemos disponer en nuestro corazón el alcanzar el bautismo con el Espíritu Santo, que se manifiesta a través del hecho de hablar en lenguas. Gloria al Señor. Escuchemos otro testimonio. Estábamos, perdóneme, 3. En la atrás, hermana, por favor. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. El Señor siempre en su profecía me dice: y no te preocupes y no te angusties, pídeme en oración todo lo que quieras, que yo te lo estaré concediendo. Y así, hermanos, es que a veces nos preocupamos por cosas tan simples, y solamente es tener fe, disponer el corazón, y con una oración el Señor está dispuesto a escuchar. Y es así como cosas que pienso y digo: Señor, me gustaría que sucediera esto, o ayúdame con esto. Y es impresionante el amor del Señor para obrar y conceder esos anhelos del corazón. Así son muchas las bendiciones que el Señor ha cumplido por ser obediente en disponer el corazón para una oración. Entre tantas cosas, el Señor me decía que estaría respaldando a los míos, y había un anhelo de corazón en mi esposo. Él no viene a la iglesia, pero me decía que quería una oportunidad de un viaje que era muy importante para su profesión. Pues no teníamos el dinero ni se nos pasaba por la cabeza que algo así sucediera. Y así fue como pensé: Señor, concédele ese anhelo a mi esposo. Y así fue, hermanos, como en 5 días él estaba empacando maleta para un viaje, que de la nada el Señor hizo todo. El Señor ha concedido grandes anhelos, y lo más importante es que siempre me lleva de su mano y me da felicidad, paz, tranquilidad, y me da la oportunidad de vivir cada día para aprovechar y buscar de su palabra. Todo esto lo testifico para engrandecer el nombre de mi Padre maravilloso y hermoso. Bendito es el nombre del Señor. Les pido disculpas a los demás hermanos que van a testificar, pero en razón del tiempo no alcanzamos. Sí quiero decir que mañana lunes es ese día también especial para nosotros, cuando venimos a capacitarnos en lo espiritual, a prepararnos en el conocimiento. Por eso venimos al estudio bíblico. Mañana vamos a ver el capítulo número 2 del libro del profeta Daniel. Será de 1:30, por tanto a las 7 de la mañana o a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche. Si usted no lo puede hacer mañana lunes, el sábado hay repetición de él a las 5 de la tarde. Puestos de pie, hermanos, vamos a entonar el coro número 51, Levántate, pueblo. Una vez finalizado el coro, haremos la oración para despedir el culto. Levántate, pueblo, que ahí viene tu rey.
damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos esta tarde reunirnos para dar al Señor lo que es tuyo, porque sabemos, Señor, que de esta manera te agradamos, porque venimos a aprender de tu palabra viva, venimos para cantar himnos y coros, y eso, Señor, llena de gozo y regocijo nuestro corazón. Vamos a nuestros diferentes lugares, por tanto ahora suplicamos, Señor, nos lleves de tu mano, nos guardes de todo mal y peligro, y pronto una vez más, Señor, estemos aquí reunidos para conocer de lo tuyo, para alabarte y adorarte. Todo Rey precioso lo hacemos llegar así en el nombre siempre de tu amantísimo Hijo, Cristo Jesús. Amén. Ustedes que han venido por primera vez, se pueden sentar aquí en la primera, tercera o quinta banca y escuchar ese mensaje maravilloso que el Señor tiene para ustedes. Feliz tarde, hermanos. El Señor los bendiga y les guarde.